Hola, ¿qué tal, Utepinos? Hoy les traigo el examen parcial de cálculo para toma de decisiones. Sí, comencemos. Bien, en este caso lo que tenemos es una pregunta que nos pide hallar el grado, orden, linealidad y homogeneidad de las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Bien, para esto lo primero que tenemos que hacer es encontrar o ver en cada caso quién es la variable dependiente. ¿Sí? Y la variable dependiente viene a ser la que se está derivando. Bien. Por ejemplo, en el caso de la A, ¿quién es la variable dependiente? Es la Y. En el caso de la B, ¿quién es la variable dependiente? Sería teta, ¿verdad? Porque está derivándose. En el caso de la C, sería Y nuevamente. Y en el caso de la D, sería nuevamente la variable Y, ¿sí? Ahora bien, una vez que ya hemos visto quién es la variable dependiente, lo que vamos a sacar es el orden, ¿sí? El orden viene a ser la máxima derivada que tiene nuestra variable dependiente. Por ejemplo, para el A, ¿cuál es la máxima derivada que tiene? Si nos damos cuenta, a lo mucho se está derivando por cuánto? En 1, ¿no? Solamente en 1. Entonces, su orden va a ser de 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la letra B? Nuestra variable dependiente que es teta. A lo mucho con cuánto se está derivando. Si nos damos cuenta, acá hay una derivada de segundo orden, ¿sí? Entonces su orden va a ser 2 porque se deriva a lo mucho eh, en su segunda derivada. Y para la letra C, parecido a la anterior, ¿no? Que es nuestra variable dependiente y, se deriva a lo mucho de su segunda derivada. Entonces sería de orden 2. Y para el último caso, si nos damos cuenta, la derivada que más tiene es solamente la primera derivada, que sería de orden 1, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Ahora hallamos el grado, ¿sí? El grado depende del orden de nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí es saber en qué grado está esa variable del orden que hemos hallado. O sea, de esta manera. Por ejemplo, el orden de nuestra primera matriz A viene a ser y derivada. Entonces acá hay dos y derivadas, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál es el grado de esta primera y derivada? Si nos damos cuenta, no está, podemos decir que está elevado a la 1, ¿sí? Entonces su grado simplemente va a ser 1. Ahora, aquí en la segunda pasa algo parecido. Si nos damos cuenta, no está elevado a la nada. Entonces también es de grado 1, ¿sí? ¿sí? Si en caso esta ecuación, por ejemplo, hubiera estado elevada al cuadrado, entonces ya no sería de grado 1, sino tomaríamos el valor mayor, ¿sí? Pero en este caso, ambas son de grado 1, entonces se pone de grado 1. Ahora bien, para el caso de la B, ¿sí? Tenemos esta expresión de acá, ¿verdad? Que sería la segunda derivada. También está elevado a la 1. Aunque no se ve, simplemente está elevado a la 1, ¿sí? Entonces es de grado 1. Para la letra C, algo parecido, ¿sí? Esa sería la segunda derivada. No se ve, pero está elevado a la 1. Entonces también es de grado 1. Y para la letra D, también que tendríamos que esa sería nuestra y derivada, y esto, aunque no se ve, está elevado a la 1. Hay casos, ¿sí?, en que esto no está derivado no está elevado a la 1, sino está, por ejemplo, de esta manera, y derivada a la 5, así, por ejemplo, ¿no? Y en este caso ya el grado sería de 5. Pero en este caso todos nos han salido de grado 1. Bien. Ahora, para lo siguiente, sí, tenemos la linealidad. ¿En qué consiste la linealidad? La linealidad lo que nos dice es que vamos a tener, para que una ecuación diferencial sea lineal, tiene que tener esta forma. Por ejemplo, si acá tengo un y, se debe multiplicar por una función x más, si yo tengo un y derivada, lo multiplico también por otra función que dependa de x más otra función que dependa de x, y así sucesivamente, igual la vas a hacer, ¿sí? Si yo tengo esta forma que he puesto aquí, puedo decir que mi ecuación diferencial es lineal. ¿Qué significa f de x? Significa que es una función que solamente depende de x nada más. No hay ninguna variable aparte que x, ¿no? G de x lo mismo, solamente hay variables. Puede ser cualquier función, pero solamente tiene variables x, de variable x. Y el h de x igual, ¿no? Y si nos damos cuenta cómo son el que le acompaña a las funciones, simplemente son valores de y, o y derivada, o segunda y derivada, o tercera y derivada, o cuarta derivada de y, así, nada más. Si nos damos cuenta, ¿qué pasa con el caso de la letra A? ¿Sí? En el caso de la letra A, tenemos nuestra variable y, ¿sí? Y acá
hay una función. Podemos decir que esta es una función. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene dos variables nuestra función. Sí, tiene una variable x, que es la que queremos, pero aparte tiene una variable y derivada. Y aquí ya estaría incumpliéndose la forma lineal, pues sí. No debería existir esa y derivada para que sea lineal. Pero como sí existe, entonces ya no es lineal. Entonces, ¿la letra A es linealidad? No, no es lineal. Ahora, para la letra B, si nos damos cuenta, sí, nuestra variable dependiente aquí es la letra teta, ¿no? Entonces, tendría que tener la forma siguiente. Tendría que ser teta multiplicado por una función en el tiempo, en este caso, más teta derivada por otra función de teta, así, más teta segunda derivada por una función de teta, y más o menos así debería ser la forma. Pero ¿qué pasó? Acá tenemos una función seno de teta, ¿sí? Y esto no puede pasar acá. En este caso el teta solamente puede estar representado por teta, derivada de teta, segunda derivada de teta y así. Y entonces, como hay esta expresión de seno de teta, ya no es lineal también la letra 2. Ahora, para el tercer caso, ¿qué pasa? Nuestra función dependiente es la letra y de nuevamente, entonces tenemos que tener esta forma. Pero lo que pasa aquí es que, a ver... perdón, ya, en este caso ya depende. Nuestra variable independiente en la letra C, independiente es t, no es x. Y nuestra variable dependiente es y, ¿sí? Entonces va a tener la forma parecida, simplemente que en vez de x va a ser t. Algo más o menos así. Sí, más o menos así. Y derivada por una función que dependa del tiempo, más segunda derivada por una función que dependa del tiempo, y así igual a 0 más o menos, ¿sí? En este caso, ¿qué nos damos cuenta? Acá hay una función, ¿sí? Una función. Y sí, solamente depende de t, porque sería 5t. Acá hay una función que solamente depende de un número y también cumple. Y aquí hay una función que solamente está en forma del tiempo. Y si nos damos cuenta... perdón. Acá también puede ser una variable en el... puede tomar valores de x, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso puede ser, no sé, pues m de x. Y acá también una función de x también, de tiempo en este caso, del tiempo. Sí, eso también puede pasar, es válido. Entonces también como esa es una función en el tiempo, ¿sí? Cumple, entonces esta forma sí es lineal, ¿sí? Porque todas sus formas que van acompañadas al y derivada, ¿sí? Tienen la forma están en solamente la variable t, ¿sí? Ahora, para la bueno, para la letra D, lo que tenemos sí es ya, aquí hay un error, ¿no? Porque tenemos el y derivada multiplicado por un y eso no puede pasar. Según vemos, ¿sí? Todas las y derivada, segunda y derivada, simplemente están solas, ¿sí? No están acompañadas de nada. Y como acá aparece un y por y derivada, entonces eso hace que esta ecuación ya no sea lineal. Ahora, para la homogeneidad, ¿sí? Para la homogeneidad, ¿qué es lo que tenemos? Bien, para clasificar que una ecuación diferencial sea homogénea o no, ¿sí? Si es de primer orden, ¿sí? Si es de primer orden, tenemos que poder representar el y derivada de una forma más o menos así, en esta forma, ¿sí? En variable xy, x entre y, ¿sí? Y si nos damos cuenta que en la primera ecuación, que sería y derivada igual a y coseno de x más y derivada, ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera podemos sacar la variable y derivada, porque no hay forma, porque esta está en forma de coseno, ¿sí? No hay forma ni siquiera de poder intentar hacer esta expresión, ¿sí? Por ejemplo, entonces, como no hay forma ni siquiera de sacar, de poder separar el y derivada, entonces podemos decir que la homogeneidad aquí en la primera función no existe, no es homogénea. Para la letra B, sí, para la letra B es un caso parecido, sí, pero en este caso, cuando ya se habla de una función de segundo orden, sí, lo que está pasando es que tiene al menos que ser, tiene que tener la forma, esta forma, por ejemplo, un segundo de y derivada por a más b, y derivada más c, y, ¿sí? Y igual a 0, por ejemplo, y acá puede haber más constantes, no puede haber una tercera y derivada por una m, no sé, ¿sí? Tiene que tener esa forma, donde
la variable dependiente solamente esté derivándose y tenga coeficientes constantes. No tiene ninguna variable x aparte, no vas a ver un seno de x, un tangente de x o un por x, así. No, tiene solamente esta forma, ¿sí? ¿Y qué pasa en la letra B? En la letra B, ¿sí? Tenemos un teta derivada, pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos un GL seno de teta, ¿sí? Y este seno de teta ya no cumple con la forma para que al menos sea función homogénea, porque ya no tiene coeficientes constantes. Es más, ni siquiera está en forma de derivada, ya está en forma de seno. Entonces tampoco es homogénea. Bien, ahora, para la tercera forma, ¿sí? Para la tercera forma pasa algo parecido, ¿sí? Si nos damos cuenta, está el chi a segunda derivada, pero, ¿sí? El, aquí, ¿qué pasa aquí? Aquí, ¿qué pasa? Aquí, ¿sí? Aquí no es un coeficiente constante, ¿no? Acá prácticamente el coeficiente de y derivada vendría a ser 5t, y 5t no es un número en sí, va a variar. Entonces, como no es una constante, ya no cumple con este criterio que está acá. Este es el criterio para las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Como ya no cumple, entonces podemos decir que esta no es homogénea. Ahora, para la letra D, ¿sí? Para la letra D, en este caso es más que obvio que no va a ser homogénea, ¿sí? Porque tendríamos esta manera. Por ejemplo, tendríamos y derivada. Si lo reemplazamos todo en un miembro, ¿sí? Tendríamos e menos y más e a la 2x menos y dividido entre e a la x entre y, ¿sí? De esta ecuación podemos... Ya, por ejemplo, de esta ecuación, acá que tendríamos que esto tendría que formarse variables de esta manera, x entre y. ¿Sí? ¿A qué me refiero con variables de x entre y? Por ejemplo, si yo al final de esto, ¿no? Imaginemos en el hipotético caso, me quedaría una función de esta manera, por ejemplo, x más y al cuadrado menos xy entre y o entre x entre y más 1. Si nos damos cuenta, todos tienen variables x entre y se pueden reemplazar, ¿no? Ya, si tuviera esta forma, ¿sí? Podríamos decir que esta es una función lineal homogénea, ¿sí? Porque todas las variables se pueden representar como... Están representadas por x entre y, x entre y, x entre y, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, acá no hay forma de tener esta relación de x entre y. Como no hay una forma, ¿sí? Para poder tener variables de la forma x entre y, entonces podemos decir que esta es una función lineal no homogénea. Y bueno, ahí acabaría el problema. Gracias.